Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Comenzamos. ¿Qué tal, estimados colegiados? Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión para los agremiados al Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. Yo soy Joel Pacheco, actual secretario de la mesa directiva y encargado de prensa y difusión, y el locutor de este podcast. En esta ocasión tengo el verdadero gusto de platicar con una muy buena amiga de nuestro colegio, de nuestra federación, y una persona muy cercana a los ortopedistas en Guadalajara. Estoy hablando de la doctora Frida Medina, una médica de mucho renombre en la comunidad médica nacional, particularmente en la ortopedia, que todos conocemos en alguna plática, en algún congreso, en algún evento, incluso en pláticas en nuestro mismo colegio, y pues es un placer contar con ella. Les platico brevemente para algún distraído que no ubique bien de quién estamos hablando. La doctora Frida Medina es médica cirujana y ortopedista por la UNAM. Actualmente es doctorante en alta dirección por el CEPEM, que es un centro de estudios en el Estado de México. Es la directora general de la UMAE de Ortopedia, Traumatología y Rehabilitación, Victorio de la Fuente Narváez, mejor conocido como el Hospital de Magdalena de las Salinas del Seguro Social, en la Ciudad de México. Es actualmente profesora del posgrado en Ortopedia y Traumatología y instructora de AO, de una serie de sociedades y demás en las que participa activamente. Tuvo el reconocimiento como médica del año en el año 2019, y pues ahora con el gusto de tenerla aquí con nosotros para platicar de un tema que yo sé que es apasionante para ella, porque así nos los hace notar en todas las pláticas en las que hemos tenido el gusto de tenerla en nuestro colegio o en la federación, que es el politrauma. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo está? Muchas gracias por su tiempo. Hola, Joel, doctor Joel Pacheco. Muchísimas gracias por esta tan amable deferencia a esta invitación. La verdad es que me siento muy contenta porque me invitan ustedes a participar. Sé que el colegio ha crecido muchísimo, realmente Sí, todos ustedes, todo el empeño que le han puesto, en verdad se nota bastante. Entonces es un orgullo el que me inviten, me siento nerviosa por eso, pero a la vez muy agradecida, nuevamente te digo, por esta gran deferencia, en verdad. muchas gracias, doctora. El tema que quiero desarrollar el día de hoy con usted, si me lo permite, es básicamente el panorama del politrauma en nuestro México actual. Uh-huh. ¿Por qué? Porque creo yo, y a estas conclusiones he llegado a consecuencia de platicar con maestros, con compañeros, dentro del colegio, en las pláticas, con los residentes, en los hospitales públicos, en los privados, que creo que nos estamos saliendo del paradigma convencional del politrauma o de las definiciones clásicas con las que nos formamos como estudiantes y como residentes. Y pues ahora sí que qué mejor platicarlo, desarrollarlo, discutirlo, comentarlo con una persona como usted, con la relevancia que representa para nuestra especialidad en el país, no solo por la larga trayectoria que usted tiene tratando el politrauma desde la trinchera del ortopedista en el servicio de urgencias, en la sala de choque, pero ahora como directora de uno de los hospitales más grandes y más importantes de ortopedia y trauma, no solo en México, sino probablemente en Latinoamérica. Y pues me gustaría ahora sí que escuchar qué tiene usted que decir al respecto. No, pues muchas gracias, mucho. Y tú me vas parando, tú me vas interrumpiendo Sí, cuando tú así lo decidas. Efectivamente, o sea, el paciente o el politrauma es una epidemia, es un problema de salud sí, público tanto en México como en el mundo. Realmente nos está causando una gran problemática en el sentido de no solo por los accidentes y violencias, sino que ahora se nos agrega otra epidemia
mundial, que es las motos. Las Entonces, los motos, ya accidentes en sé. moto, sí, los accidentes en moto realmente es impresionante la cantidad de motos que tú ves en la calle, Así no es. solamente en México, en Guadalajara, allá en Colombia, en todos lados Sí, donde vas están esas motos y la poca o nula cultura vial que existe, tanto de así es. los motociclistas como también de nosotros, bueno, también de los conductores. Y Exacto. esto que trae como consecuencia muchísimos accidentes. No los accidentes que veíamos antes, donde eran lesiones menores, la fractura del tobillo, que se quemó la pierna, o sea, cosas de esas, Sí, sino que ahora vemos pacientes politraumatizados de a de veras. exacto. Lesiones, cráneo, pelvis, abdomen, músculo esquelético, fracturas expuestas, lesiones vasculares. Ahora sí que tenemos toda la gama que nos lo están dando ahora estos accidentes que ocupan el primer lugar. Y si bien es cierto, o sea, la mortalidad es muy alta en cuanto a accidentes de tránsito y sobre todo cuando esté incluida una moto, pues también que sabemos que el politrauma pues también nos da entre los 4 y 40 años, nos da un problema de mortalidad muy grande. Pero comento, ¿cuál es el problema de esto? Que si bien es cierto, son jóvenes a los que les ocurre este tipo de problemática, Sí, pues sabemos que para el año 2030 se piensa que, bueno, no se piensa, se dice que será la tercera causa de discapacidad. exacto. Entonces, esto pues, realmente lo vemos por las lesiones tan graves que presenta el paciente, que son trauma de muy alta energía y que no solo podemos diagnosticar, pues tanto por los parámetros fisiológicos, los parámetros de lesión, que nos están llevando a un índice de severidad de lesiones bastante alto. ¿Qué es lo que tenemos que entender de esta parte? Que estos pacientes tienen que ser atendidos no en el primer hospital que se encuentren, sino en los centros especializados en el manejo del politrauma. Y más adelante te voy a platicar esta parte donde ya Janudis pone aquí el concepto prisma y dice, no, es que tiene que llegar al lugar adecuado en el momento adecuado y que entiendan los paramédicos que así se tarden 10, 15 minutos más, el paciente va a llegar mejor. Claro, Ellos han aprendido a manejar el paciente. Ahora vamos a enseñarles también que debe de llegar de una forma más segura con nosotros. Y bueno, ¿qué es lo que pasa con estos pacientes? Que habitualmente tenemos que, cuando ingresan con nosotros, el paciente tenemos que evitar que haya pues el manejo de la triada de la muerte, que actualmente, bueno, pues ya no se llama triada de la muerte, ¿no? Ahora se sí, llama el diamante letal, que es la hipotermia, la acidosis, la coagulopatía, pero ahora se agrega un cuarto elemento, por eso el diamante, que es la hipocalcemia. Y entonces, obviamente, sabemos que el calcio se va a perder con la pérdida de sangre, pero también sabemos que la transfusión masiva del citrato nos va a hacer que pierda sangre. Y claro, entonces, obviamente, esta transfusión la perdemos y a la vez la transfusión me da esta hipocalcemia, entonces me puede llevar a la muerte. exacto. Entonces tengo que tener esto con mucho cuidado y esto solamente de los grandes centros o en nosotros especializados en el manejo de estos pacientes es donde podemos ver que efectivamente esto puede ser. ¿Qué hacen? Qué es importante con los paramédicos? Porque esto radica, la importancia radica desde el momento en que el paciente llega, lo recogen en el sitio del accidente. Entonces, hacen algo que se llama hipotensión permisiva. Eso lo canalizan con una solución fisiológica, la que tengan. Y entonces ellos procuran que el paciente tenga una perfusión adecuada. Sí, ¿Cómo saben que está teniendo una perfusión adecuada? Nosotros sabemos que si el paciente tiene 90 milímetros de sistólica, de mercurio de sistólica, este paciente está perfundiendo tres órganos que son bien importantes que nos interesa que tengan, que es corazón, pulmones, cerebro. ok. Entonces, si el paciente está despierto, está consciente, por eso es lo de la abuelita, Sí, no te duermas, porque no te duermes porque te sí, duermes y ya no despiertas. exactamente, porque sé que entonces esa hipotensión Sí, permisiva, bueno, esa perfusión está llegando al cerebro. ¿Cómo lo saben los paramédicos? Tocando el pulso. En el momento claro. en que yo dejo de sentir el pulso, en ese momento el paciente está bajando de 90 milímetros de mercurio. ¿Qué hacen? Pues le abren al agua. Uh-huh. Sí, ¿Y qué está pasando además?
el mismo organismo se está ayudando y está formando un coágulo, un gran coágulo, en el cual, entonces, por ejemplo, a nivel de la pelvis, tenemos esa formación del coágulo que si nosotros llega a un centro que tiene la ATLS en primer lugar y sabe que tubos de gran calibre y sondas y vamos a ponerle todo y de una reanimación agresiva con coloides, cristaloides, con todo eso, ¿qué es lo que va a pasar? Van a reventar ese coágulo que tenemos Sí, de forma inicial y entonces el paciente se va a morir delante de nosotros. Entonces ya nos sirvió esta hipotensión permisiva que trajeron los paramédicos. ¿Qué sigue? La reanimación retardada. Entonces, esto nosotros tenemos que ir haciendo que este paciente, primero lo tenemos que individualizar, nosotros tenemos que ver cómo podemos reemplazar esta pérdida de sangre. Si tengo que estoy perdiendo sangre, ¿con qué lo tengo que reemplazar? Pues con pues sangre, por con supuesto. sangre, claro. Entonces, plasma, plaquetas, glóbulos rojos, son las cosas que le tengo que estar transfundiendo. Ahora, tenemos algo que nos ayuda mucho, el ácido tranexámico. Podemos Sí, utilizarlo y de esa manera se da un bolo de un bolo de ácido tranexámico y después se pone una solución para 8 horas. Eso nos va a ayudar porque también tenemos que tener en cuenta que tenemos un tiempo de oro para poderlo utilizar. Después ya no nos va a servir. Entonces, obviamente, si nosotros ya llevamos esta hipotensión permisiva con esta reanimación retardada, nosotros vamos a tener un paciente vivo. ¿Y qué sí. sigue? La actuación de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo está viendo neurocirugía para el traumatismo craneoencefálico y bueno, tenemos que cuidar ese cerebro y todo eso, la lesión hepática, esclénica que pueda tener, todo eso. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Antiguamente se utilizaba el no hacerles nada, posteriormente pues Ujú. pasamos a operarle todo y Sí, pues se veía que el paciente se moría, ¿no? Entonces era lo que era el elitotalcar. Y entonces nos sí. vamos al otro extremo, donde era el control del daño, que únicamente pues estaba para que nosotros hiciéramos pues una estabilización temporal con fijados externos de estos pacientes graves, Sí, y que pudiéramos llevarlos a la terapia intensiva, continuaban su reanimación y entonces ya pudiéramos nosotros tener paciente con qué trabajar. Entonces, aquí algo que podía manejar también y que dentro de este periodo agudísimo en el que estamos viendo al paciente, pues también recordar que nosotros podemos pues hacernos valer de cómo sé cuándo hay una perfusión tisular adecuada con el lactato. Entonces ujú, recordar, un lactato abajo de 2 es que el paciente está todavía bien reanimado y que no tiene problema. Se me empieza a subir el lactato a 2.5 aguas, entonces ya ahí yo ya no puedo hacer un early total care, es decir, o sea, una estabilización inmediata, temprana de todos los pacientes. Entonces nace un concepto donde dice, a ver, vamos a evitar que a todos los pacientes se les pongan fijados externos, o sea, ajá, puede haber un paciente joven que tenga una buena, um, este, o sea, una buena reserva fisiológica, que sí, aunque tenga fracturado el fémur, me esté compensando muy bien un estado de choque 2, ajá, que no hay problema, el paciente puede pasar bien, está perfundiendo bien, todo bien, y lo puedo pasar al quirófano aunque tenga fractura de la tibia, una rodilla flotante, tibia fémur, un conflotante, antebrazo y húmero, por ejemplo, porque cayó de ese lado y se fracturó todo ese lado. Claro que lo puedo hacer, entonces puedo hacer una cirugía segura. Entonces nace sí, este concepto de una cirugía definitiva segura. O sea, que es algo mejor que el Elite Total Care. O sea, yo tengo seguro que mi paciente está bien resucitado, lo tengo bien perfundido, no tengo ningún problema, no tengo por qué abusar al uso de la fijación externa. Y comentaba, o sea, realmente este paciente, si le puedo operar de un jalón todo lo que le pueda yo operar, por supuesto, no lo tengo por qué exponer a ponerle fijados externos y posteriormente pasarlo a un segundo riesgo quirúrgico anestésico cuando yo le pude haber resuelto su problema desde que llegó el paciente. Entonces, obviamente, si yo tengo estable el paciente, pues ¿para qué le ando buscando a las cosas
que no son. Y entonces nace así lo que es el concepto de la cirugía definitiva segura. No se está quitando para nada el concepto del control del daño. El control del daño sigue siendo, desde como nació, única y exclusivamente para el paciente que está grave o in extremis, y que entonces lo que yo necesito es que ese paciente sea estabilizado de manera inmediata con fijados externos de forma temporal, seguir resucitándolo para que entonces ya lo pueda operar de manera adecuada. O el contrario, el paciente que no ha tenido ningún problema, que está perfecto, está polifracturado, pero que realmente no tengo un problema de perfusión ni nada, le puedo hacer lo que es la estabilización inicial definitiva de Sí, todas y cada una de las fracturas que pueda llegar a tener. Y Janudis da el concepto prisma, en el cual sí, el concepto prisma consiste en que no solamente, bueno, es un enfoque individualizado, es un enfoque que tiene que estar en relación a con qué recurso cuento yo en el hospital, o sea, ¿qué tengo yo como experiencia como cirujano? ¿Qué tengo sí. yo en el hospital? ¿Con qué equipo cuento? Entonces, tú, por ejemplo, no es lo mismo que tú recibas un paciente en el Centro Médico de Occidente a que lo recibas en una clínica de segundo nivel. Bueno, a lo mejor Ujú, sí ahí tienen ustedes todo, pero a lo mejor una clínica Patito, una clínica sí, que Nuestra Señora del no sé qué, sí, sí. donde es una clínica buena, pero finalmente no está preparada con todos los recursos para recibir un paciente de esa forma. No Entonces, es un realmente centro de trauma, exacto. no es un centro de trauma, no vas a tener la cantidad de sangre para reponer, no vas a tener, o sea, todos esos recursos o una terapia intensiva inmediata para sacar al paciente. Entonces, todo esto nos está llevando a que nosotros tenemos que hacer un paréntesis y saber con qué cuento y qué es lo que le voy a ofrecer a mi paciente, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que va a hacer además del el manejo de los pacientes con las ambulancias? Entonces, en la ambulancia, el paciente cuando tiene el politraumatizado puede traer lesiones vasculares, que aquí me detengo un poquito porque es importante hablar sobre las lesiones vasculares en las cuales pues me está ganando el neurocirujano porque importa y es en primer lugar, claro que sí, me está ganando la parte del paciente que tiene una lesión esplénica, pues por supuesto que sí. ¿Y qué pasa? A mí me están dejando un paciente que tuvo una fractura supracondiliar, que trae una lesión vascular Sí, y que pues le hemos dejado de lado, pero ya después de 12, 18 horas nos damos cuenta, le hacemos la arteriografía y trae una lesión lesión vascular. Llamen al angiólogo, viene el angiólogo, lo opera, hace la reparación, fogartea, tiene todo lo que es para que realmente poder recuperar esa extremidad. Tiene el paciente, no se murió de una isquemia de reperfusión, porque ese es un peligro. O sea, claro, después de 12 horas, el síndrome de isquemia de reperfusión es bien grave y le puede ocasionar problemas a este paciente. Entonces, tengo pulsos, tengo buen llenado capilar distal, pero el paciente empieza a hacer sepsis, sepsis, sepsis. ¿Y qué pasó? Que el músculo no aguanta la isquemia caliente de más de 6 horas. Y si ya a las 18 horas yo ya pretendí recuperar o realmente hacer esa reparación vascular, estamos perdiendo esta extremidad y estamos claro. perdiendo al paciente. Entonces aquí es donde tenemos que estar muy abusados en eso, que es la parte que nos toca. Uno, las lesiones vasculares. Dos, las lesiones inestables de la pelvis. Entonces Sí, sabemos que un paciente aparentemente puede estar polifracturado, tranquilo, ya descartar un traumatismo encefálico, cardiopulmonar, todo abdomen, todo bien, pero el paciente sigue bajando la presión. ¿Qué pasa? ¿Dónde está el fémur? Sí, el fémur, 800, 1200, sí, pero sigue bajando y se me está yendo en sí, estado de choque. Y tengo una simple de abdomen en la cual yo veo que la transversa de L4, L5 está fracturada. ¿Qué tengo que sí, pensar inmediatamente? Que este paciente tiene una lesión inestable de la pelvis. ¿Y qué pasó? Que hubo un mecanismo de luxación donde el sacro asciende, fractura la transversa, desciende, se vuelve a acomodar en su lugar, pero ya me originó un desgarre
sí, del plexo venoso presacro. Y entonces obviamente eso empieza a secuestrar sangre al retroperitoneo. Entonces yo puedo tener un lavado gástrico, puedo tener un fast y me puede salir negativo, o sea, realmente, pero tengo que pensar que eso se me está yendo al retroperitoneo y tengo que actuar de inmediato. Pensar que aunque yo tenga esa simple de abdomen, donde yo puedo estar viendo que todo está bien, pero que nada más pues, es una pulsioncita de la ujú, transversa, no, de L5. No, señor, estamos hablando de eso y tenemos que actuar. Y tenemos que saber que la lesión estable de la pelvis nos va a dar un sangrado que se puede morir el paciente delante de claro, nosotros. Y lo más triste es que los paramédicos nos lo trajeron vivo mediante sí. la hipotensión permisiva, que el urgenciólogo o quien lo recibió al paciente nos lo tiene con una reanimación retardada, lo tenemos vivo y nosotros cruzados de brazos porque no, al fin que no tiene nada, o sea, no hay problema. Es una Y vuelve. fracturita de la transversa, ¿verdad? Nada Esa más. es la transversa, pues ese es el fémur está ahí secuestrando todo eso, no señor. Entonces tenemos que pensar en eso, tenemos que cerrar nuestra pelvis. Y nada de que, bueno, entonces vamos a pensar en la embolización, porque solamente un 15% es una lesión arterial, donde la embolización va a tener que ver en las lesiones inestables de la pelvis. Pero tenemos que el otro 80-85% es de origen óseo y Sí, del plexo venoso presacro que ya les comentaba y que entonces eso nos puede dar, inclusive déjame decirte, en Estados Unidos le exigen a la ambulancia en un politraumatizado ya, además del collarín cervical, están sí, exigiendo fractura expuesta que inicie con antibiótico, tratamiento de esa fractura expuesta para evitar sí. infecciones óseas. Y la otra, ya se está proponiendo el cincho pélvico, el typo Ujú, de estos que hay, el que sea, para que al paciente se movilice y eso está disminuyendo muchísimo la cantidad de muertes prevenibles que podíamos tener por esto, en estos pacientes politraumatizados. Entonces, o sea, vean la importancia. Ahora, yo tengo este paciente, sospecho, y antes de llevarlo a la tomografía, porque puede morirse en el tubo de tomografía, exacto, aunque sí, en muy el rapidito. elevador, en el pasillo o incluso en el mismo Exacto. aparato. Exactamente, entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ponerle la sábana santa de tal manera Sí, que yo cierro, estabilizo ese continente, ese contenido que me está secuestrando tanta sangre en mi pelvis y que obviamente me va a llevar a la pérdida, sobre todo tengo todo el espacio del retroperitoneo, ¿no? Entonces tengo que evitar este tipo de problemas. Entonces, ¿cómo puedo hacer? Primero tengo que tener un paciente para sobrevivir. Y te digo, lo penoso es que el paramédico ya hizo lo suyo. Quien me lo recibió en choque ya hizo lo suyo. ¿Qué nos toca a nosotros? Te digo, vascular, sangre, sangre, sangre. O sea, es mi lesión arterial porque tengo un tiempo de oro y la lesión inestable de la pelvis. ¿Qué sigue? Ok, sigue la fractura expuesta. Pero ojo, ya iniciaron con el antibiótico y ya lo inició la ambulancia, ¿eh? sí, O lo primero que tengo que hacer es, está expuesto, no es alérgico a nada, órale, empiecen a pasar el antibiótico. ¿Qué tengo que pasar el desviamiento a mi paciente? 24 horas después, no importa. El paciente ya va protegido con antibiótico y entonces eso va a ayudar a que no tenga mayor problema. Entonces, en una fractura expuesta hay tres cosas que tengo que hacer. Primero es el antibiótico terapia, no es exacto, no es antibiótico, profilaxis. Exacto, es es uno de los antibiótico paradigmas que ya tratamiento. cambió. Sí, tienes razón. Exacto. La otra no es el desvidamiento a las 6 horas, no. El desvidamiento en cuanto el paciente esté en condiciones. Uh-huh. Sí, Y hacerlo, es cierto, pero tampoco es algo que urja y que entonces yo lo deje mal porque ocasione una hipoxia a nivel cerebral. ¿Por sí, qué? Porque me fui a hacer una curita, ¿no? Entonces, sí, no. Todo lo tenemos que ir priorizando de tal forma que pueda llevar un esquema de manejo como nosotros, como debe de ser. sí, Y la otra es, además de estabilizar, además de debridar, tenemos que estabilizar. Tengo que estabilizar esa fractura. Así sea una expuesta 3B, la tengo que estabilizar. Y ya, el último concepto que tenemos que llevarnos en la cabeza con un paciente con una fractura expuesta, sobre todo 3B, es la pronta cobertura cutánea. Entre sí, más rápido podamos hacer, no estoy diciendo que en el momento en que llegue el paciente
lo desbrido, lo estabilizo y entonces le hago la rotación de colgajo. Obvio no. O sea, ¿por qué? Porque entonces ahí este tiempo que me voy a tardar en operar ese paciente, pues sí me puede cobrar la factura de claro, quedarme sin paciente, ¿no? Por supuesto. Entonces, en las fracturas expuestas a hacer eso, ya hablamos de las lesiones vasculares, perdón, y hablamos de el síndrome compartimental, es otro, en sí, el cual tenemos que pensar, piensa mal y acertarás. Tienes un paciente que tiene una lesión por machacamiento ujú, o no por machacamiento, un paciente que estuvo prensado y sí, que tuvo que traer las pinzas estas garras o de la muerte o no sé cómo, no, sí, no, sí, las o pinzas de sí, la pero vida o algo así. esas. Sí, Entonces, y que entonces el paciente estuvo 6 horas prensado, aguas. Ese paciente, aunque no traiga fractura, te va a desarrollar un síndrome compartimental sí o sí. Entonces tenemos que pensar en eso. O sea, tenemos que, por eso la cinemática del trauma, la cinética, es bien exacto, importante y a veces se nos olvida. ¿Qué pasó? No se volcó, pero ¿en qué posición estaba? Bueno, o sea, que iba como piloto, copiloto, con exacto. cinturón, sin cinturón, salió del auto, inyectado, hay alguien que murió dentro del accidente, o sea, todas esas cosas tenemos que preguntarlas porque es las que nos va a ayudar a que nosotros podamos ir pensando qué es lo que sigue con el paciente, ¿no? ¿Cómo lo voy a abordar y cómo lo voy a manejar para que realmente, te digo, primero, lo primero que tenemos que tener es tener paciente que va a sobrevivir y después, posteriormente, pues ya cómo lo voy a abordar, recordando sobre todo estos parámetros que yo les comentaba. No sé si hasta aquí vamos bien o tengas alguna. Vamos, no, vamos alguna perfecto. Me gustaría, antes de que avancemos, sí. para puntualizar, de la manera en la que queremos desarrollar este tema, que es cómo han cambiado los paradigmas en el Ujú, politrauma para los ortopedistas y para los médicos que vemos, pues, que vemos trauma. Eh, ujú, primeramente, usted comentó algo bien importante, que es que la curva de distribución por edades es de los 4 a los 40 años. Sin embargo, correcto. lo más común y lo que nos tocaba ver a la mayoría de ortopedistas en urgencias, pues, era pacientes jóvenes, Ujú, pacientes entre los 20 y 40 años, pero está bien claro, como usted lo comenta, o sea, el politrauma actualmente ya lo vemos en pacientes pediátricos. sí. En estos accidentes de moto, donde en motos de motores pequeños van montados 2 adultos y un niño, y Y ninguno cuatro trae niños y una casco. embarazada. Exacto. Y cómo nos estamos enfrentando ahora a esto que no era lo común, que son a los pacientes en los extremos de la vida, Ujú, politraumatizados por esta epidemia que usted bien define como la epidemia de las motos en México. Primero, que el concepto que teníamos también del early total care y de la resucitación agresiva ya no es vigente o ya no es tan vigente como lo estudiamos en la carrera o en la residencia, los que tenemos ya más de 10 años de haber egresado, ujú. que tenemos este nuevo concepto que ya no es tan nuevo, porque los que hemos tenido oportunidad de escuchar sus pláticas, ya sabemos acerca de la hipotensión permisible, de que las clasificaciones de las fracturas, las clasificaciones clásicas nos quedan a deber ya. Nos enfrentamos con fracturas en el contexto del paciente con politrauma que no se pueden clasificar en aquella clasificación clásica que si es Schatzker o que si es Trons o que si es esto y aquello, porque son tan complejos los casos de politrauma. Las cinemáticas del trauma que usted acaba de comentar son tan dramáticas y tan catastróficas que luego son pacientes que nos abruman porque decimos: "Es que lo que estoy viendo en la radiografía no está en el libro". Sí. Y como que nos quedan a deber esas clasificaciones, digo, obviamente sabemos que, por ejemplo, AO, por eso mantiene tan vigente y revolucionando su clasificación, porque cada vez se le integran más puntos, más detalles, más variables, más modificadores, pero, pues, ahora sí yo estoy convencido de que las clasificaciones clásicas ya nos quedaron a deber. Así es. Que la resucitación agresiva, que una cosa que quiero comentarle antes de que avancemos, ahora que usted platica de esto del protocolo Prisma que propone el doctor Yanudis, es acerca de la famosa golden hour
que tanto escuchábamos y tanto buscábamos en la residencia, y era precisamente eso que usted comenta, meter al paciente al quirófano, hacerle todos los procedimientos invasivos, agresivos necesarios, ponerle fijador en todas partes, que quedara como la portada del Rockwood, que era así como que la broma entre nosotros mismos, de que el Ujú. paciente va a salir como Robocop o como la portada del Rockwood, y pues que eso tampoco es vigente ya. Tampoco se trata de que el paciente salga con fijadores en todas partes, que probablemente no todas las fracturas del paciente politraumatizado son meritorias de la fijación externa, que hay que individualizar muy bien ese tipo de casos, que debemos Sí. evitarnos la posibilidad de aumentar incluso la mortalidad del paciente al Ujú. someterlo a una cirugía muy agresiva con fijación externa amplia de la mayoría o todas las fracturas que tenga, de, híjole, tantas cosas que hemos platicado en tan poquito tiempo. Mm, la que la reanimación agresiva con cristaloides, con, expansores de plasma tampoco es aquello que estudiamos en algún momento, y pues que hay que definir muy bien nuestras prioridades y sobre todo esto que usted comentó, que afortunadamente lo puntualizamos al momento de que lo dijo. Yo lo insisto también mucho con los residentes que en algún momento están conmigo, que el tratamiento antibiótico en un paciente con fractura expuesta nunca es profiláctico. Es tratamiento, es un tratamiento establecido porque los pacientes con fracturas expuestas deben de tratarse como contaminados y potencialmente infectados hasta no demostrar lo contrario. Y la estrategia más adecuada y más segura es iniciar el tratamiento antibiótico de la manera más oportuna posible. Y bueno, ahora esto que nos comentó usted hasta hace algún momento, integrar en el protocolo del paciente con politrauma en el ambiente prehospitalario, aparte del collarín cervical, el cincho pélvico, que, pues, es Ujú. algo que es definitivamente que puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Claro. Así es. Así es. Sí, sí, sí. O sea, es muy interesante y muy apasionante y sobre todo que esto es dinámico, o sea, tan dinámico que va Sí, cambiando, ¿no? que Como dice, cambia, y cambia, y cambia, así es. exacto, pero lo primero es esto que ya se ha logrado, que Sí, antes era tan triste un accidente y el paciente no llegaba al hospital, pero bueno, esta parte trimodal de la muerte sigue siendo vigente. El paciente que se muere en lugar del accidente, sí, pero el que llega al hospital ya no tiene por qué morirse. O sea, ¿por claro, qué? Porque ya llegó vivo. Y de nosotros depende esa reanimación adecuada que estemos dando, garantizar esa perfusión para que obviamente tenga probabilidades de vida. Y entonces donde cada quien tenemos que hacer, entrar en eso. O sea, ok, ahorita la clasificación de las fracturas hechas pedazos, ujú, pues sale un poquito de contexto, pero sí, tiene claro, mucha importancia. En ese momento, yo lo que tengo que hacer es tener mi paciente. Tengo que activar mi protocolo de transfusión masiva, donde ya olvidarme que cuántos coloides, cuántos cristaloides. Ya hablamos de ese hematoma que lo único que va a hacer es subirme rápidamente la sangre, la presión y me va a romper esos coágulos que ya se autoformaron, que el paciente ya se autocontroló y que ya el paciente, el mismo organismo está buscando la manera de que sobreviva. Ahora, esto que comentas de las clasificaciones es totalmente válido en el sentido de cómo ha ido cambiando, como por ejemplo la clasificación de la O, que ya mete esta clasificación de fracturas expuestas, ya toma en cuenta los parámetros que no estábamos tomando y que exacto, sigue siendo una clasificación que tiene que ser diagnóstica, y pronóstica, terapéutica sí, y pronóstica. Entonces, de exacto, acuerdo a eso, yo tengo que saber qué tantas posibilidades tengo de ese paciente. Y lo que comentábamos, ¿no? O sea, tengo un paciente politraumatizado, con una extremidad severamente lesionada, que entonces me va a consumir, que entonces, o sea, tengo que pensar ahí qué tantas probabilidades, entonces mejor lo voy a amputar de una vez y me voy a dedicar a tener un paciente incompleto pero vivo a un paciente completo pero muerto, ¿no? Entonces sí, ya llega que ya tengo estabilizado el paciente, ahora sí lo voy a clasificar, pero efectivamente las clasificaciones ya no alcanzan, ya no ya no alcanza. sabemos después de Chasker 8, o sea, Exacto, ya nos quedó corta, ¿no? Entonces, sí, esto es muy interesante y aparte es
que no solamente es el hueso, o sea, no solamente estamos hablando del hueso, sino que un paciente simplemente por tener una gran liberación de energía a la hora que fue el accidente, como lo veo, pues cuando tengo una fractura, totalmente multifragmentada, sé que esa implosión que hubo me está dando una gran lesión a partes blandas. claro, Entonces, ahorita que tomas esto de la Chasker, es bien frecuente que nosotros veamos una rodillita tranquilita, fracturada, un poco de hematoma, una artrosis ahí en el día uno. Y claro. entonces, si te metes de volada a operar, ¿por qué no? Pues dijo la doctora Frida que vamos a hacer una cirugía inmediata, segura, segura. Claro, Pues el paciente está hemodinámicamente estable, dicen que todo está bien, los parámetros fisiológicos, el lactato está bajo de 2, no, todo está perfecto, pero, a ver, vamos a ver mecanismo, que no se nos olvide el mecanismo, porque ese mecanismo de tan alta liberación de energía, ¿cómo lo vamos a encontrar rodilla mañana o pasado? sí, Llena de flictenas, sí, totalmente lesionada. Inclusive vamos a empezar a tener alguna pérdida ósea por una necrosis de piel que podamos llegar a tener. Entonces, eso hay que también que definirlo y que ponerlo. O sea, ahora que hablas de estas lesiones tan severas, es una lesión que tengo que ir a que me pueda dar una lesión vascular. Ya la descarté. Búscala. Hay que buscar. El que busca encuentra. O sea, sí, si no lo piensas, no lo vas a encontrar. Si no lo sabes, no lo vas a buscar. Entonces, hay que intencionadamente buscar la lesión vascular, el síndrome compartimental, que son cosas que se nos van a ir presentando poco a poco y que no las podemos dejar desapercibidas. Y después, ¿qué tanto esta implosión o qué tanto el mecanismo de lesión me va a dar un problema mayor de partes blandas al segundo, tercer día? Entonces, exacto. ahí es donde también tengo que poner el freno de mano y que esta famosísima cirugía segura, pues realmente sea segura, o sea, segura en todos Claro, esos aspectos, en que esté bien reanimado mi paciente, pero también de una manera en la cual si la voy a hacer definitiva de un inicio, tiene que ser segura, pero que no se nos olvide en esto, porque a veces nos vamos y la piel todavía va a aguantar, pero a la hora sí, que desde cuando terminemos la cirugía ya no va a cerrar y se claro. nos van a empezar y va a estar llena de frictenas y va a acabar en un problema, un serio problema, un dolor de cabeza que le iba a pasar al paciente, pero donde nosotros ya estamos como protagonistas y ya tienen a quién echarle la culpa Ah, en claro, relación a ese paciente. claro, Entonces, no quien lo atropelló, no quien lo subió a la moto borracho, no, 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 eso no cuenta. Cuenta porque nosotros no supimos hacer lo que teníamos que hacer en ese momento. Por eso es tan importante esos parámetros. Este podcast, yo creo que tenemos que sacar cosas como tú perfectamente sacaste sí. 10 de hecho, Muchas todos los gracias. 10, lo resumiste en el que hay que ver estos tópicos o estas perlas en las cuales tenemos que buscar mi lesión de la transversa, aguas, una lesión Sí, estable a pelvis que puede estar hipotenciando un paciente y potencialmente mortal. La lesión vascular, las fracturas expuestas, o sea, todo esto yo creo que es lo que sí es importante en este evento nosotros que lo puntualicemos, ya que no tenemos una imagen gráfica, ya que no tenemos algo donde estar viendo otras cosas, yo creo que con esto sería, yo con esto yo me quedaría muy tranquila en pensar que nos estamos llevando a casa justamente estos conceptos de esta manera, ¿no? es Donde, ¿qué tenemos que hacer en el momento adecuado? Perdón, dime. sí, no, discúlpeme, esto va muy de la No, mano no, también de lo que estudiábamos en la residencia, de lo que vamos a pláticas y demás, en cuanto a la teoría esta del primer hit y del segundo hit, y de cuál es el momento idóneo para actuar. Como usted bien comenta, el paciente, no. críticamente enfermo en el servicio de urgencias en la sala de choque, y después de esa primera estabilización o esa reanimación, adecuada, temprana que se hizo, pues, ¿cuánto tiempo tenemos que permitir para que toda esta situación, bioquímica, citocinas, mediadores inflamatorios agudos, retardados y demás, para poder ofrecer nuestro tratamiento? Que creo que va muy de la mano
con todo lo que nos acaba de comentar usted. Uno de los Sí, efectivamente. paradigmas de lo que platicábamos, pues es que ese primer hit, que es el accidente, si no mató al paciente, que no lo mate el segundo hit, que va a ser la cirugía. ¿Y cuándo va a ser esa cirugía ideal, segura, que usted comenta? Y pues cómo tenemos que manejarlo entre nosotros mismos médicos, con el paciente, con los familiares y demás, porque luego es muy común, y usted no me va a dejar mentir, que dicen: "Es que, pues, ya pasaron 2 3 días y no le hacen nada". Y le dices: "Pero, ¿cómo que no le hacen Tristemente. nada? Si está ocupando una cama y está canalizado y tiene tales o cuales medicamentos y demás, pero, ¿por qué no lo operan?". Y a lo mejor caímos en el cuadro estricto, por ejemplo, de decir: "Tiene que completar forzosamente 10 días de antibiótico, el de la fractura expuesta, para poderlo operar, porque si lo opero antes, garantía de complicaciones o de que se va a infectar o esto o aquello". Me acuerdo también, por ejemplo, pues, de residente, incluso ahí rotando con ustedes en Magdalena de las Salinas, el paciente, hay que descartar que tenga contusión pulmonar, Ujú. porque entonces a lo mejor no va a ser candidato para el clavo de fémur, porque es mucho más probable que haga la tromboembolia, o si va a ser clavo que no se ha fresado, porque si lo fresamos, entonces aumentamos el riesgo de estas microembolias y demás. Y cómo trasladamos toda esa información que tenemos al momento de que nos formamos de hace 10 15 20 años a nuestro panorama actual del politrauma en nuestro país, en nuestro medio público, eh, para, pues, para poder hacer esto de manera protocolar y de manera adecuada. Retomando esto, doctora, del primer hit y del segundo hit. Ujú. Sí, efectivamente, el primer hit, tú ya lo dijiste, es el golpe inicial. Y Sí, en eso, ¿qué tenemos que entender? Que el mismo organismo, o sea, tiene la respuesta inflamatoria, tiene sí, la respuesta contrarreguladora antiinflamatoria, y que si nosotros le permitimos llegar a esa hemostasia, va a llegar solito, con, sin y a pesar de nosotros. Pero si nosotros le jalamos la cola al perro, pues obviamente empezamos allá a molestar al paciente, no está hemodinámicamente estable, pero urge ponerle fijados externos, pero es que todavía no está perfundiendo bien, es que todavía no he hecho una resucitación hemostática, que es pasarle sangre, hemodinada, dos plaquetas. Entonces, obviamente, este paciente, y ahorita, qué bueno que ahorita me acordé, ahorita que tú comentabas algo que se me hizo muy importante, tenemos la reanimación retardada, ya sabemos, hay que esperar, no puede esperar más de hora y media, un paciente con una reanimación retardada, con hipotensión permisiva. No lo podemos llevar más tiempo. Esto, pues, es el tiempo en el que llega el paciente y el tiempo en lo que yo preparo una sala de quirófano y el tiempo en lo que yo ya me estoy metiendo. O sea, esto tampoco puede tener tanto tiempo de estar. Y aparte, te comento nuevamente, porque este es otro término que tenemos que meternos en la cabeza, esta reanimación hemostática. El sí, ácido tranexámico, pierdo sangre, repongo con sangre, plasma, plaquetas y obviamente sangre. De esa manera yo puedo garantizar. ¿Por qué? Porque yo no quiero un volumen circulante. Yo necesito que se perfundan los tejidos. que sea un ¿Cómo? Con volumen oxígeno. efectivo, exacto. Que le llegue el oxígeno al cerebro, que le llegue el oxígeno al corazón. O sea, realmente yo tengo que garantizar eso. Y muchas veces echando agua no estoy garantizando que ese oxígeno realmente, bueno, que esos glóbulos rojos me estén transportando esa sangre, ¿no? Entonces, por eso es bien importante que estemos clasificando a nuestro paciente de acuerdo a su estado fisiológico para saber qué hacer y entonces evitar un segundo hit. Ahora, ¿lo voy a llevar a la cirugía? Sí o sí, claro, es un paciente politraumatizado. ¿Cuándo? De una ¿Cuándo? manera segura, está estable, el lactato lo tengo abajo de 2, o sea, el paciente está hemodinámicamente estabilizado, puedo programar una cirugía segura, estabilizándole todo, definitivamente haciéndole todo, o sea, sin mayor problema. Le puedo meter un USS, si tiene una Ujú. lesión de columna, le puedo operar la pelvis, o sea, realmente podemos entrar a hacer todo este tipo de procedimientos siempre y cuando el paciente esté perfectamente bien resucitado y estar al pendiente de su estado fisiológico.
con el puro lactato. O sea, nosotros podemos estar viendo y ahí vigilando, a ver, tómeme la gasometría y dime cómo está. ¿Por qué? Porque ese paciente que de repente puede llegar a desestabilizarse, pues tengo que parar la cirugía y actuar con unos fijados externos y tener la certeza de que no fui más eficiente porque ya no le puse el clavo al paciente, Sí, sino que detuve mi cirugía porque yo veo que este paciente está empezando a desestabilizarse, a ya no estar fisiológicamente estable, perdón, y entonces esto tengo que parar mi cirugía y hacerla segura. Y hacerla segura, ¿qué crees? Es ponerle unos fijados externos para evitar una complicación en el paciente, donde queda bien claro, lo tengo estable, lo tengo bien, no lo sometas a una cirugía innecesaria, que son fijadores que muchas veces le voy a poner, el paciente está a todo dar, pasa a piso, le quito los fijadores y resulta que donde colocaron los los chance, tornillos sí, distales en el fémur coincide donde yo con el tengo bloqueo. mis pernos de bloqueo del fémur. Sí, Coincide con, o sea, vamos, empezamos a tener cosas que, o de repente hicimos una cirugía, se salvó el paciente, todo está perfecto, una cirugía exitosa y empieza una fístula de bajo gasto y ahí sí, está, ya ahí está. ¿Por qué? Porque es una infección en el trayecto de los clavos. O sea, Dios santo, entonces, ¿por sí, qué le pusieron los exacto. fijadores externos en algo que no necesitábamos poner? O sea, realmente es donde dices, o sea, por Dios, o sea, gracias, compadre, por ayudarme y ponerle esos fijadores, ¿no? Entonces ahí es donde radica esto de cirugía segura. Y el control del daño no está fuera de realidad, existe en el Sí, paciente grave. Tengo un paciente grave o que no lo pueden estabilizar, no puede, te lo van a llevar al quirófano, hay que empaquetarlo y pues de una vez aprovecho y le pongo los fijadores. O sea, porque aquí el paciente pues realmente no está haciendo, no está estabilizado de manera adecuada y esto me está dando complicaciones, ¿no? Entonces, esto sí tenerlo muy en cuenta para que no se nos pase desapercibido y sobre todo pensar, estos pacientes traen rasguños, no, traen fracturas expuestas, sí, traen lesiones graves, abulsiones graves, sobre todo estos que hablamos de las motos, ¿no? Que sí, ojalá nada más fuera eso, ojalá todos ocuparan el casco y los uniformes estos que usan, que los ujú, protegen precisamente de tener estas dermoabrasiones, que ojalá fueran dermoabrasiones, estas quemaduras. Entonces, sí, esto se nos va complicando. Entonces, yo tengo que con esos conceptos del antibiótico tratamiento o la antibiótico-terapia que se le dé sí, desde la ambulancia, o sea, yo creo que se nos va a quedar más si pensamos que desde la ambulancia, pues acá llega al hospital, tu nombre, alergias y el antibiótico va. ¿Para qué? Para que empiece. Y sí, aunque yo retarde ese desviamiento 24 horas, voy a tener una certeza de que seguramente este paciente tiene pocas probabilidades de que se infecte. claro. Pero si yo, este paciente, no le doy el antibiótico y lo meto a las 6 horas que dice, ¿qué crees? Va a tener más posibilidades de que se me llegue a infectar ese paciente, aunque yo lo haya metido dentro de las primeras 6 horas al quirófano, si yo hasta que lo metí al quirófano le empecé con el antibiótico. Entonces, esto se tiene que quedar. Y en un paciente inmunodeprimido, ¿por qué? Porque tú ya mencionabas las citocinas, entonces las interleucinas, que entonces nosotros empezamos a liberar como este fenómeno de la respuesta inflamatoria y de esta respuesta antiinflamatoria. Entonces estamos liberando citocinas que son las que nos van a llevar a ese autocontrol que tenemos de este fenómeno del primer hit. Entonces, obvio, yo ahí donde tengo que ayudarle. Otra cosa bien importante, que no lo mencioné y que también es bien importante hablando de las citocinas, es que acuérdense que el organismo se empieza a comportar como un órgano endocrino, la herida, porque la Sí, herida también tiene hipoxia, porque la herida también tiene isquemia, hace necrosis y entonces obviamente ¿qué estimula? La liberación de citocinas. Entonces, una heridita chiquita, por eso vienen todos estos fenómenos de inflamación, toda esta respuesta, desde el mero rasguño de la triple respuesta Lewis está ahí. Entonces, eso tenemos que nosotros controlar porque esta respuesta inflamatoria
Si yo le estimulo de más, acuérdense que esta me va a llevar a un estado de una falla orgánica múltiple, pero una respuesta exagerada, Exacto, USIRPA, de la forma contraria. Si yo empiezo a estimular esta parte antiinflamatoria o contrarreguladora que le llaman, pues obviamente me va a llevar a un estado de inmunosupresión de este paciente, donde yo tengo que controlar todo esto, así como evitar el hipercatabolismo que se le puede, la translocación bacteriana que puede tener a nivel de intestino. Por eso es exacto. importante que cuando pasa la terapia intensiva empecemos a darle una alimentación enteral, o sea, realmente eso también es bien importante de acuerdo a lo que tiene el paciente, evitar esto. ¿Por qué? Porque manejamos esto, no manejamos, ya manejamos el choque, el estado de choque, ya manejamos el sangrado, ya manejamos todo eso, pero ahora ¿qué sigue? Vigilar que los que saben de esto, que habitualmente son los intensivistas y todo eso, pero también nosotros saber cómo estás manejando a mi paciente, ¿no? Nosotros tenemos que meternos también a la Sí, pura vigilancia, o sea, a vigilar que efectivamente evítame la translocación bacteriana. ¿Por qué? Porque el paciente pues me puede llegar a un estado de inmunosupresión. ¿Y qué es lo que pasa? Que este estado de inmunosupresión, de esta muerte trimodal, esta tercera parte que ocurre 2, 3 semanas, donde es lo peor y es la más demandada de todos, porque el claro, paciente no se murió en el accidente, no se murió al llegar al paciente, al hospital, perdón, estuvo gravísimo, estuvo en la terapia intensiva, ya los héroes de la terapia intensiva sí, lo sacaron adelante y sube o va a la sala de piso y entonces el paciente empieza a exudar del catéter y sí, empieza las heridas, no, tiene diarrea, es un estado de inmunosupresión que nunca se supo controlar y nos cobra la factura. Y el paciente fallece de exacto, sepsis. Y exacto. entonces, ¿quién fue el culpable? El doctor Joel, ¿no? Que era el más Sí, fregonete de todo Guadalajara. Pues no, o sea, realmente, ¿qué pasó? Ese descuido. Por eso es insistencia yo tanto con inclusive con los paramédicos, con los segundos niveles, mándamelo ya, no te sí, esperes, no te esperes al folio. Es un paciente eminentemente politraumatizado, tiene que ir a un lugar especializado para evitar toda esta cadena que a quién le cuelgan el santo, a nosotros. exacto, ¿Por qué? Porque el paciente a los ojos de todo el mundo ya la libró. ¿Y por qué se murió? Claro, el descuido. ¿Sí? exacto. Preferirse ver a las chivas que meterlo al quirófano, ¿no? O sea, Ay, doctora, pero toca un punto medular ahí que yo creo que nos pone el dedo en la llaga a todos los que trabajamos en la institución. Y si me lo permite, los últimos minutos de esta plática quisiera tocar el tema ya extramédico, que es ajá, que es uh-huh, lo administrativo y lo legal. ok, uh-huh, ya, perdón, ya. Usted no se preocupe. Usted comenta algo que le digo es el dedo en la llaga para nosotros, es el mentado folio. Es la regulación del paciente, es no me lo aceptan, es me piden la tomografía, es, La me bendición papal, sí, sí. exacto, me piden que me espere al cambio de turno y demás. Todas esas cosas a los que nos enfrentamos los médicos que trabajamos en la institución, pero antes de llegar a esta situación del famoso folio y de la regulación y del SAMU y demás, hay algo que todavía me sigue dando vueltas desde que empezamos a platicar usted y yo, y cuando hablaba de la idoneidad del lugar, del centro que va a recibir al paciente. Si yo en mi hospital de segundo nivel estoy consciente que no tengo la capacidad de recibirlo y sé que el traslado al tercer nivel no va a llevar más de 10 o 15 minutos en una ambulancia que ya lleva código, que ya lleva la sirena y las farolas y demás, ¿en dónde estoy parado yo administrativa y legalmente de decirle al médico regulador, no me lo traigas aquí, llévatelo directo al tercer nivel? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué debería de ser? Fíjate que estábamos haciendo una iniciativa que lamentablemente perdió el rumbo que era Sí, la iniciativa TOR en el IMSS. Muy bien, okey, o sea, perdió el rumbo, pero agarró un rumbo muy bueno. O sea, okey, no. Mi idea inicial era esto, los centros reguladores de trauma sí, deberían justamente
no saturar un servicio como aquí tengo yo Magdalena con Sí, 550 pacientes diarios, o sea, no es claro. posible que tenga 500, esté recibiendo un tercer nivel, 550 pacientes todos los días. ¿Por qué? Porque estoy ocupando a mis médicos, a mis grandes cirujanos, Sí, los estoy ocupando viendo raspones, chichones, o sea, exacto, cosas que no. exacto. Y entonces ahí, ¿por qué no hay folio? O sea, ¿por qué no pidieron folio? ¿Por qué ahí Claro. no hay estas cosas que tú bien comentas y que realmente no deben de existir? No entiendo, y de veras es en serio, es motivo de broncas y de cosas que yo les pongo en el chat cuando a mí me Sí, ponen. Oiga, doctora, tenemos un paciente quemado del 61% de sí, superficie corporal, con afectación a vías aéreas, chalala, y aparte de la fractura del fémur porque se cayó, ta, 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 ta. Entonces queremos ver que nos lo reciba, por favor, sí, con folio, que no sé cuánto. Y yo, ver, espérame, en los acuerdos de gestión está perfectamente claro que sí. somos el centro, De así como es el referencia, proyecto de Occidente, de referencia del Gran Quemado. Somos el claro. centro de referencia del politraumatizado. ¿Por qué me estás pidiendo un folio con estos pacientes y me mandas 15 pacientes con fractura de muñeca o fractura de Exacto, tobillo? Entonces, exactamente. no, aquí nosotros estábamos justamente llevando a esta parte de que efectivamente estos pacientes, la ambulancia como ya sabe darles antibiótico, como ya sabe manejar esa hipotensión permisiva, esta reanimación retardada, pues debe de saber que este paciente sí o sí tiene que llevarse a un lugar especializado en el manejo del politrauma, a un centro de referencia, con o sin folio. ¿Por qué? Porque esa hora dorada sigue teniendo Ujú, vigencia. claro. Ajá, con otros manejos, pero la hora dorada sigue vigente. Va cambiando el manejo porque vamos evolucionando, porque ya tenemos ácido tranexámico, porque ya tenemos un montón de cosas, de herramientas que nos ayudan. Sin embargo, tenemos todavía que evolucionar en esa parte. Y sí, este famoso folio, esto, pero de todas maneras, ¿por qué no actuamos con la racionalidad de decir, todo paciente grave Sí, debe de ser atendido en un hospital? claro. Entonces, mangos, ¿qué folio? No es cierto. Entonces, ese paciente tiene que llegar y tienen que aprender los paramédicos, invitarlos a que este paciente es grave. Me ha tocado que yo le digo, sí, pero ¿por qué trajiste a este paciente así acá Magdalena si sabías que no tenía seguro? Y te echan Ajá. el piropo. Claro, porque sabía que aquí iba a sobrevivir. Exacto, Entonces lo exacto. vimos tan mal que aquí iba a sobrevivir. O sea, vamos a aplicar esa parte donde Sí, efectivamente al paciente politraumatizado, si realmente le quieren dar una probabilidad, una posibilidad de sobrevida, el paciente tenga que ir a un centro especializado del trauma, no a cualquier hospital. Y yo te exacto. decía, no hay que llegar primero, hay que Hay que saber saber llegar. llegar. Y algo Exacto, porque sí, y algo que también me queda muy, muy, muy grabado que usted comentó muy al principio, el médico, la doctora Frida Medina es la doctora Frida Medina en Magdalena y en chinches bravas. el Hospital de la Concepción de las Montañas de no sé quién, ¿Sí? pero el ámbito médico no. No es Ujú. lo mismo, no es la misma No, manera de la que puede responder usted o cualquiera de los ortopedistas que trabajamos claro. en el medio privado, si no contamos con lo mínimo indispensable, porque ese es otro de las situaciones, de los paradigmas, creo yo, que dicen, no, es Ujú. que en ese hospital, aunque esté chiquito, hay muy buenos médicos. Y Sí, y muy es buenos injusto, médicos. y Y es los injusto, creo recursos, yo. Exacto, ujú, exactamente. Exactamente, porque entonces ahora la responsabilidad esa que usted dice, pues el que terminó de jalar el gatillo para el último hit fue el doctor fulanito de tal. No fue el hospital, no fue el instituto, no fue la Secretaría no, de Salud, ni mucho menos. Fue el doctor fulano de tal, nombre y apellido tal, matrícula tal. Entonces, híjole, pues qué cosa tan sí, complicada. Yo digo, evidentemente yo sé que, pues a muchos de los escuchas a lo mejor ya no van a estar tan emocionados como estábamos hace un momento, hablando de lo que nos apasiona, de lo que evidentemente usted exuda que le apasiona, que es el manejo del paciente críticamente lesionado, grave y demás. Pero qué mejor, doctora, que platicar de estas
de estas terribles cosas administrativas con ¿Es usted, real? Ujú. porque, Es real, híjole, lamentablemente nos pasa. Yo en mis acuerdos de gestión lo sigo haciendo. Yo cada vez en un foro que puedo, a nivel con mis pares, con mis compañeros directores médicos, les comento eso. En la situación en la que tenemos que seguir peleando, ojalá se retome ya. Les fue bien, porque tengo este TOR se fue a equipar los segundos niveles y que ujú, tengan mesas de maquet, intensificador, porque hay otra epidemia de la que no hablamos, y no es un politraumatizado, es la viejita que trae una fractura por fragilidad sí, y que nos claro, va y claro, nos está saturando los hospitales. así Y que qué es, bueno que los segundos niveles ya puedan tener todo para poder manejar estas pacientes, pero bueno, ya me regreso. sí, Entonces me regreso a donde voy, a estos centros reguladores, a estas ambulancias que tengan esa certeza. Paciente grave, paciente politraumatizado, llévalo a donde debe de ser. Y que sepan cuáles son los 2, 3, 4, ya me pasé seguramente, sí, hospitales clave en Guadalajara, en Monterrey, en la sí, Ciudad de México, que tenemos la fortuna de poder tener estos centros. No en todas partes hay y no todos van a estar equipados, y que ellos tengan esa certeza de que, ¿cuál folio? El paciente llega por su gravedad y exacto, llegó la clasificación por ese triage que se hizo de forma inicial en el lugar del accidente, donde tú puedas decir, no, este paciente va a Centro Médico de Occidente porque ahí tienen todo, y ahí están todos los especialistas, y ahí está todo, y ahí está el banco de sangre, y sí, ahí le pueden poner los 8 litros de sangre que requiere para sobrevivir. Pero ¿qué es lo que pasa? Ese estigma tan horrible de que ya llegó al segundo nivel, ya lo besó el diablo. Y entonces exacto. ya, ya Y no eso, lo, ya, y eso que lo ya dijo no lo usted, puedo ¿eh? aceptar. Yo lo No, tenía en no, la no. mente, pero sí, exacto, tiene Que la toda la leí, razón. Sí, sí, yo aquí sí, leí claramente que dice, no, sí, no, es que es la realidad y ya duele. sé, Digo, a mí, así sí, como ustedes esa molestia, esa parte de no me hacen caso, sí, yo también tengo esa molestia de no me hacen caso, porque de qué manera se los digo y te los escribo en el chat cuando a mí los CPs o todos me están diciendo, doctores, que, o sea, pero ¿por qué me preguntas? Ya te tardaste. claro, O sea, ya te estás tardando. O sea, qué bueno que estás teniendo la amabilidad de avisarme, pero ya sí, ven camino. Y fíjate que sí te voy a dar una buena noticia. Acá el CEBOET, el Centro Regulador, o el ujú, CRUIMS, sí, ellos ya están entendiendo esta parte ok, y ya están dirigiendo estos pacientes, regulando estos pacientes para acá, para Magdalena. Y ahí va, ¿eh? Me dicen, es más, estoy, les elaboran el folio y me dicen, ve la ambulancia tal del ERUM, ujú, un paciente accidentado en motocicleta y que trae probablemente lesión de pelvis, de fractura de fémur, traumatismo encefálico. Ya lo están dirigiendo. O sea, ¿qué crees? Ya estamos empezando a ver bien, un rayito de luz sí, donde, pero esto lo tenemos que seguir trillando. Y creo que Guadalajara no está lejos de hacerlo. ¿Por qué? Porque ustedes, yo los pongo de ejemplo, créeme, donde el gracias, tercer nivel realmente funciona como un tercer nivel y los segundos niveles como segundo nivel. Y yo me acuerdo, y te voy a platicar esa anécdota porque es sí, local, es de ahí. Cuando sí, el doctor Cuevas un día me dice, Hernando, me dice, oiga doctora, ¿tendrá algunas fracturas de muñeca que me preste? Algunas radiografías de fracturas de muñeca. Y yo, ¿cómo? ¿No tiene? O sea, ¿cómo claro, es posible? Si es la fractura que más común tenemos, ¿no? Y me dice, no, doctora, es que acá Centro Médico de Occidente no llega. exacto, En verdad dije, wow, entendí qué bien trabajan los segundos niveles, porque no están ujú, dejando pasar los tobillos, porque no están dejando pasar las muñecas, o sea, sí, porque realmente están actuando, pero no se vale que los dejen en esa indefensión cuando hay exacto, un paciente con estas características de politrauma. Vamos a seguir, vamos a tocarlo, vamos a seguir tocando la puerta, necia sí soy, esto me gusta y yo creo que lo podemos seguir, y qué bueno que me lo expresas, porque entonces también yo tengo un motivo más de decir junto con Hugo, con Adrián, decirle, oye, pues vamos a pelear esta parte, ¿no? Donde tienes unos segundos niveles que yo pongo de lujo porque actúan muy bien. A nivel sí, nacional no conozco otro lugar donde la UMAE funcione como tercer nivel realmente en trauma
y su segundo nivel le ataje Sí, todas estas demás fracturas. En verdad, felicidades y los pongo de ejemplo. muchas Entonces ahora gracias. vamos a poner este ejemplo de que los paramédicos entiendan esta parte de que el paciente grave tiene que llegar por su gravedad a un centro especializado. Claro, perfecto. Ujú. Híjole, doctora, pues tantas cosas que se platicaron, creo que tantas cosas que podríamos seguir Podemos comentando, seguir. pero bueno, es muy grato platicar con usted porque, bueno, es como le digo, les le le sale por los poros la manera en la que le apasiona este tema y eso es muy grato. Todos los que tenemos, tenido la oportunidad de escuchar alguna de sus pláticas, como les comentaba acá en el colegio de nosotros, en los congresos, incluso, como, profesora del curso básico de AO, que usted fue mi profesor en el curso básico hace Ay, muchos años cuando yo era R3 aquí. Entonces, escucharlo hablar de todo esto, pues, la verdad es que es apasionante, como que siento yo que nos hace enamorarnos un poquito más otra vez de estas situaciones tan complejas, tan complicadas, que desafortunadamente para lo que los que nos encontramos ya de operativos del otro lado acá, inmersos en toda la situación, administrativa, legal y demás, como que tendemos a tratar de abstraernos de este tema porque, pues, ahora sí que no éramos ariscos, nos hicieron. sí, Pero efectivamente. pero bueno, finalmente es muy importante y es muy esclarecedor, y yo creo que esta plática, si acaso a lo que nos estimula a los ortopedistas, a los agremiados del Colegio Médico de Jalisco, pues es a seguir estudiando, es a mantenernos vigentes en lo que se publica, en lo que hacen los centros grandes de trauma como ustedes, en seguir tratando de mantenernos en la vanguardia técnica y científica de lo que está sucediendo, sobre todo, pues, para el máximo beneficio de nuestros pacientes, que es pues, lo que todos buscamos finalmente. Y, pues, no me queda nada más que agradecerle muchísimo su tiempo, su disposición y, pues, ahora sí que, esta parte de sentirnos favorecidos con pues, con que decida darnos un poquito de tiempo para platicar con el Colegio de Jalisco, con la comunidad ortopédica de Jalisco y, pues, con todos los ortopedistas que nos escuchan ahora ya afortunadamente en todo el país e incluso en otros países de Latinoamérica. No sé si quiera, darnos una última perla para cerrar con broche de oro esta plática y ya no quitarle más de su valioso tiempo. No, 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 al contrario, muchísimas gracias al Colegio Médico de, de Jalisco, realmente, luego se ve como la mano femenina tiene ahí mucho que ver Sí, claro, con aquella claro. presidenta, la verdad, y ustedes como una mesa muy propositiva, pues agradezco que me hayan invitado, que pues también me den esta oportunidad de compartir pues esto que me gusta, porque esto es como el béisbol, bien lo dices, esto no se Sí, acaba hasta que se acaba. sí, Entonces realmente exacto. creo que nunca vamos a acabar de aprender. Cuando yo empecé en el 2000, me acuerdo muy bien que con esta fascinación del politrauma y empecé a ver los resultados en el hospital, el bajar la mortalidad, porque si tú me preguntas de niña, yo veía un accidente y veía a alguien que ya estaba con una sábana, siempre decía, ¿por qué se murió? ¿Qué Claro, podemos hacer para que no se muera? exacto, Cuando exacto. llegaban al hospital semi-internado en Cuernavaca, y había muchos carreterazos y llegaban, y aprendí mucho porque, bueno, se murió el paciente y entonces había un doctor que nos ponía que, órale, 5 minutos y tamponade y a cada quien nos ponía a Sí, hacer una actividad que a mí me sirvió muchísimo acá y me hizo enamorarme del politrauma además, pero todavía no encontraba como que esta parte, cómo bajarlo, cómo sí, hacer posible la sobrevida del paciente. Estaba politraumatizado, estaba en poli en mi servicio y bajamos a la terapia y me decía, no le hagas nada, se va a morir. Y uno ujú, les creía a los sí, intensivistas y gracias a ellos, a Dios, a lo que quieras, el paciente sobrevivía y tenemos un costal de huesos deformes. Y nosotros exacto, aprendimos, no, lo vamos a estabilizar y empezamos a estabilizarlo. Entonces empieza a ver esta parte de estabilizar de manera precoz al paciente y te das cuenta que empieza a sobrevivir. exacto, No, bueno, entonces de ahí sí, fue cuando la campaña nacional
de que todos hacen control del daño ortopédico porque sí sirve, porque sí salva vidas y que lo probablemente se llevó al extremo del abuso de los fijados externos, como bien exacto, lo dijimos. Pero si tú me lo dices a estas alturas del partido y pongo en la balanza, creo que hubo más sobrevida claro, al poner, estabilizar temporalmente a todos estos pacientes que a lo mejor las complicaciones que pudieron haber sobrevenido por un paciente porque lo reoperaste, bueno, lo operaste para quitarle fijadores y ponerle la estabilización secundaria, pues mínimo, sí, porque tuvo una osteitis por una infección en el trayecto de los clavos, también, que era mínimo, porque lo hacías con un recambio precoz. Yo creo que esto que se hizo en una primera instancia fue muy bueno. Y esto al ir evolucionando en que ahora, o sea, todo esto, los conceptos van cambiando, pero siguen siendo lo mismo. El sí, ATLS salvó muchas vidas con coloides y cristaloides. Ahora decimos, esta reanimación agresiva, espérame, aguántame, tengo que esperar porque ahora entiendo el coágulo, entiendo qué pasa con mi pelvis y que si algo les puedo decir, además, es eso, o sea, en Hanover lo vieron, cuando ellos cerraron esas pelvis antes de cualquier cosa, vieron sí, que la mortalidad disminuía. Lo empezamos a hacer aquí en el hospital de rutina y vimos que la mortalidad, entonces yo creo que todos estos avances que se han ido, pues nos han dado mejor, uno, disminución de la mortalidad. Y la otra cosa, pero súper más importante, creo, imagínate, y más importante que disminuir la mortalidad, disminuir las secuelas. exacto, Porque nosotros tenemos el orgullo de decir, echamos a andar nuevamente a la sociedad un joven sí, que tuvo 12, 14 fracturas, sí, lo armamos, de hecho ahora sí que armado en Magdalena y sigue trabajando. Entonces, creo que eso, bueno, y armado en Centro Médico Occidente y armado en muchos lugares más, creo que ha valido la pena toda esta evolución. ¿Por qué? Porque ya no solamente salvamos vidas, ahora también salvamos, bueno, salvamos de que se muera un paciente. sí, Ahora sí salvamos vidas, exacto, porque salvar una vida es salvar un paciente que lo puedas reinsertar, que pueda volver a jugar con sus hijos, que pueda volver a trabajar, que pueda volver a ser útil, que sea autosuficiente para ir al baño para hacer sus cosas. De este 30% que te hablaba, de esta discapacidad que nos pega y nos pega mucho. Porque un paciente con una discapacidad que llega a tener a consecuencia de un accidente, no solamente va a ser una carga para la pensión, para la incapacidad que le ujú, van a dar, no queda ahí, no queda nada más en lo que está gastando el gobierno, queda a quién vas a sacar de la familia, a la exacto, hermana, a la hija, o sea, a quién vas a sacar. Habitualmente, lamentablemente, es una mujer a quien sacas de que se case, porque hay que cuidar al papá, hay que sí, cuidar al hermano que quedó discapacitado, secundario a un accidente que no se manejó bien en forma adecuada. Entonces, pues yo cerraría con eso porque creo que esa reflexión, que no la tenía ni siquiera pensada, que tú sí, me hiciste trabajar en ella, yo creo que eso es lo más importante, seguir evolucionando y estoy bien segura que en 10 años que ustedes platiquen con otro experto en el politrauma, muchos de estos conceptos ya se vayan a la basura. sí, Hagamos sangre con exacto, sangre si nosotros tenemos ahora, no sé, o sea, claro, cosas claro, esas que no me apura, siempre es perfectible. Y creo que eso es lo que lo hace apasionante, porque la pasión es la emoción de lo nuevo, de sí, lo que hay, de lo que te pueda salir. Lo aburrido es uno más uno es igual a dos. Para mí eso es aburrido. Lo sí, interesante es esto, a ver qué viene. Viene desde el adrenalinazo de que está bajando el helicóptero y que entonces ya vas vas pensando todo lo que pueda tener y vas viendo qué vas a hacer, cómo lo vas a manejar, o como cuando te estás lavando con una fractura así bien difícil y sí, lo abordo por aquí, empiezo por allá, le hago esto. Entonces yo creo que eso es lo que lo hace apasionante, eso es lo que lo hace tan interesante, porque nunca nos vamos a aburrir los que hacemos esto. Qué exacto, virtud, qué fortuna tan grande tenemos estar haciendo lo que nos gusta. Yo con exacto. esto termino y la verdad espero no haberlos aburrido. Y pues
y contagiarles esa pasión que la verdad nace cuando vemos esta reflexión de todo lo que podemos llegar a hacer con algo tan importante, que es un paciente que está tan débil, tan lábil, en un momento tan horrible como un paciente politraumatizado que llega con nosotros. Claro que sí. Doctora Frida, muchísimas gracias por su tiempo, por estas palabras, por compartirnos esa gran pasión que siente usted por el tema. Le aseguro que los ortopedistas de Jalisco van a quedar gratamente satisfechos con todo lo que hemos hecho en esta plática tan interesante. Y es de esta manera, estimados colegiados, que nos despedimos de este capítulo en el que abordamos los nuevos paradigmas del politrauma en México y pues quedamos al pendiente de retomar estos temas, de seguir platicando, de incluirlos en nuestras sesiones, en nuestros congresos y sobre todo refrendando la responsabilidad de seguir teniendo temas interesantes, pero sobre todo ponentes de la calidad y de la altura como la doctora Frida Medina en esta ocasión. Me despido, no sin antes pedirles, como siempre, que compartan este podcast y que lo hagan llegar a la mayor cantidad de ortopedistas posibles y médicos para que nuestra comunidad siga creciendo cada día más. Gracias. Estamos en contacto.